Dice, ¿con cuántos puntos aprueba el curso? Con 61, 6-1. Esa es la nota de aprobación. Está en el programa igual, y si no en el Drive, creo que dice abajo al final de las notas, dice la nota de aprobación es de 61. Entonces, todos los cursos en San Carlos se aprueban con 61, salvo maestrías, creo que es con 70, pero de ahí 61. Bueno, entonces, pues bienvenido nuevamente al curso. Adicionalmente, pues solo les quería contar que tenemos ya únicamente 2 clases. El día de hoy, que sería la última clase como tal, y el próximo fin de semana sería el examen final. El examen final tiene una ponderación de 25 puntos, se van a evaluar todas las clases, pero no vienen cargados. Son cosas claves que yo esperaría que todos sepamos después de las sesiones. Tampoco van a hacer preguntas que me digan que en qué año fue el protocolo de Kioto o que realmente son nociones básicas generales que yo espero que hayamos aprendido durante el curso. Sí viene de todo, pero son 12 preguntas, 13 creo. Examen cargado de hecho, solo falta que se habilite el próximo sábado. Entonces no va a ser difícil. La finalidad es que ustedes aprendan, aprendiendo, quieran seguir aprendiendo. No es tampoco que, ¿verdad? Tampoco esa es la idea. Entonces, por favor. Sí se ve en pantalla, ¿verdad? ¿Me confirman si se ve en pantalla? Sí, Por sí se favor. ve. Ok, excelente. Perdón. Muy bien. Entonces, ¿alguien levantó la mano? No. Bueno, entonces vamos a iniciar con el curso de gestión ambiental y manejo de servicios de los ecosistemas o servicios ecosistémicos. Hoy es sábado 28 de octubre. Hoy sería nuestra sesión número 12. Ya hace varias semanas, ya prácticamente 3 meses que empezamos el curso, ¿verdad? Porque al final ya no tuvimos casi descanso, solo un sábado fue el de las votaciones, el día antes, quiere decir que hace 13 semanas aproximadamente comenzamos el curso. Entonces vamos a continuar. En la última clase, para las personas que no pudieron asistir, igual está la grabación en el canal de YouTube, estuvimos terminando de ver lo que era CATUM, vimos que era el Plan Nacional en cuanto al desarrollo y que ese se basa en cuanto a los objetivos del desarrollo sostenible. Ahorita pues ya creo que todos hicieron el proyecto. Como les digo, los felicito, muchas personas lo hicieron bastante bien. Entonces, pues ya todos sabemos qué son los ODS, cómo funcionan los ODS, también ya investigaron qué ODS son relacionados con el tema ambiental, aunque me pareció mucho que algunas personas me mencionaron, por ejemplo, el de fin a la pobreza y el de hambre cero. Al final de cuentas, al hablar del ecosistema o al hablar del ambiente, pues todo es importante, ¿verdad? No únicamente el tema de acción por el clima es ambiental, porque al final de cuentas hablamos en alguna de las clases de lo que es bienestar humano y el bienestar humano también implica tener acceso a la comida, ¿verdad? A la alimentación y pues tener el final de la pobreza, ¿verdad? Entonces, eso es parte del bienestar humano. Como les decía, diferente es el tema cultural al tema de acceso. Porque si bien en India, por ejemplo, perdón que ponga el ejemplo, pero que no consumen carne por temas religiosos, está bien, pero es una decisión. No debería ser porque no hay, ¿verdad? Porque no hay acceso, igual el agua. Si alguien me dice, mire, yo no tomo agua porque no me gusta, está bien, pero que no tenga acceso al agua, ese es el problema, ¿sí? Entonces, la idea es que sean algunas restricciones a recursos, sea por decisión, no porque no exista el recurso o porque el Estado no sea capaz o las instituciones de proveer, en este caso sí sería el Estado, de proveer a sus ciudadanos de lo básico, ¿verdad? Entonces hablamos de un proyecto ambiental que era el de paisajes resilientes a cambio climático en la clase pasada, y ese es un proyecto pues que se ejecutó por el Ministerio de Ambiente y otras instituciones. Entonces ahí se abordó un poco el tema. Igual el link de ese proyecto pues estaba cargado en los lineamientos del proyecto de aplicación. Entonces el día de hoy vamos a ver un segundo proyecto similar para que veamos la aplicación de la gestión ambiental ya en un proyecto real. Este proyecto, tanto este como el anterior, son proyectos que se ejecutaron, o este que todavía está en ejecución, pero ya está en los últimos meses, para que veamos cómo es un proyecto ambiental y que se ejecutan o se implementan casi que todos los conceptos que estuvimos manejando a lo largo del curso. Entonces, este siempre es del Ministerio de Ambiente con PNUD, que pues son las Naciones Unidas para el Desarrollo, y el programa, ¿verdad?
Y el título de este proyecto es Promoviendo territorios sostenibles y resilientes en paisajes de la cadena volcánica central en Guatemala. Entonces, del tema se puede inferir, vemos el tema de sostenibilidad o territorios sostenibles, vemos el tema de resiliencia o resilientes, y vemos el tema de paisajes de la cadena volcánica. Entonces, el título nos dice la ubicación geográfica, ¿verdad? Que serían los paisajes o los lugares de la cadena volcánica central en Guatemala. Nos dice que qué es lo que busca, pues promover territorios que sean sostenibles y que sean resilientes, ¿verdad? Eso quiere decir, o se puede inferir, que debido a que no tenemos hasta el momento la certeza de que sea reversible los efectos de cambio climático o deterioro ambiental, entonces nosotros vamos a incluir la palabra resiliencia, que es bueno adaptarme a esas nuevas condiciones para poder estar preparado, ¿verdad? Por ejemplo, ahora si acá hay un huracán, ahorita no sé si están enterados del tema climático, pero hubo un huracán en México bastante potente, creo que si no estoy mal fue el jueves o viernes, no, hoy es sábado, entonces fue como el miércoles o jueves, que se convirtió en cuestión de horas en categoría 5 luego de ser una depresión tropical. Entonces no es el primer huracán que le pasa eso en la historia de la humanidad, pero quizá en la historia de México sí no ha sido muy común. Yo veía las noticias y decían el gobernador de ese estado que era algo fuera de lo común porque ellos no tenían proyecciones pues de que se iba a convertir en un huracán categoría 5, ¿verdad? Ellos decían, bueno, a lo mucho iba a ser una tormenta tropical o un categoría 1. Sin embargo, pues por tema de cambio climático, seguramente ahora tenemos fenómenos atmosféricos bastante más fuertes y que se forman en cuestión de minutos, ¿verdad? Ya no es que pasan días o que tiene que fortalecerse al 100% como era anteriormente, sino que puede pasar de la nada. Entonces, para eso es importante el tema de la sostenibilidad y la resiliencia, porque entonces vamos a estar preparados a cualquier embate natural que pueda pasar, o bien industrial, ¿verdad? De repente que alguien contamine un cuerpo hídrico, entonces yo tengo que estar resiliente para poder tener una eh, respuesta rápida y eficiente ante una posible vulnerabilidad, ¿verdad? Bueno, en este caso, pues es en Guatemala, es un proyecto asociado o en grupo con el Ministerio de Ambiente. Las disposiciones generales es para implementación nacional. Entonces vamos a ver qué es el resultado. Dice, poblaciones rurales empobrecidas desarrollan nuevas oportunidades económicas sostenibles para compartir en sistemas de mercado. En este caso, luego dice, los sistemas de consejos de desarrollo urbano y rural e instituciones de gobierno relacionadas trabajan conjuntamente para desarrollar políticas e inversiones que promuevan la protección, uso responsable y conservación de los recursos naturales, así como la resiliencia de las comunidades ante eventos climáticos. En Guatemala eso es como lo que ahorita es mayor afectación en cuanto a un paisaje sería el tema de los efectos climáticos, debido a que la contaminación ambiental no es tan alta como en países industrializados, sí está, sin embargo, la comparación de impacto ambiental de la actividad industrial versus la actividad de cambio climático, de momento es mayor la de cambio climático. Por eso es que van a encontrar la mayoría de proyectos enfocados a el tema de cambio climático. Y el tema industrial se maneja actualmente a través del Ministerio de Ambiente en Guatemala con el estudio de impacto ambiental, que eso ya es más personal o más particular en cuanto a las industrias. O la licencia ambiental, ¿verdad? Que debería de tener un negocio. Ahora lo que es cambio climático pues se maneja de forma de proyecto o forma estatal a través del ministerio o a través de diferentes instituciones como INAP, como CONAP, como etcétera, dependiendo cómo sea. También habla de poblaciones indígenas, principalmente jóvenes y mujeres, son ciudadanos activos y participan de manera efectiva en toma de decisiones relacionadas a temas de desarrollo a nivel comunitario, municipal, subnacional y nacional. Algo importante en los proyectos ambientales, como les decía, es el tema de la socialización. No es únicamente porque a mí me parece o porque mi donante o mi institución me obliga a, sino que hay un tema de socialización importante, ¿verdad? Aquí habla de participación efectiva en la toma de decisiones de poblaciones indígenas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante conocer la perspectiva y la aceptación de los proyectos. Usted no puede llegar a una comunidad y solo decir, bueno, voy a implantar esta técnica de territorio sostenible
sin tomar en cuenta la opinión de los líderes comunitarios, de las personas que habitan el lugar, de la organización interna, en el caso de la municipalidad, etcétera. ¿Sí? Es importante el tema. Entonces, si vemos, este proyecto pues tiene tres ejes principales, ¿verdad? Que es el de compartir sistemas económicos sostenibles para poblaciones rurales, el tema del trabajo multidisciplinario del gobierno a modo de crear políticas e inversiones para preservar los recursos, ¿verdad? Esa es la sostenibilidad para que sean a largo plazo y pues la participación activa de la población del lugar, ¿verdad? No únicamente interinstitucional, sino entre los diferentes grupos que habitan en el territorio. Breve descripción del proyecto. El objetivo del proyecto es incorporar aspectos de conservación de la biodiversidad y de la gestión sostenible de la tierra en paisajes productivos de la cadena volcánica central en Guatemala. Esto es algo bien importante, el tema de la biodiversidad. Eso fue algo que varias personas me mencionaron en el proyecto, lo cual me parece muchísimo, porque el tema ambiental también es la diversidad biológica o los seres vivos que habitan en un ecosistema. En biología o en ecología o en cualquier curso adicional o similar que han recibido en su vida, de repente hablan de los niveles de estratificación de la cadena alimenticia, ¿verdad? O de los niveles tróficos que le llaman. Vemos desde los autótrofos, que son las plantas, ¿verdad? Que toman la luz del sol, hacen la fotosíntesis, obtienen la energía, luego los heterótrofos, etcétera, que son los consumidores, que es necesario cada uno para lograr tener un equilibrio en el ecosistema. Por eso es importante el tema de la biodiversidad. No es solo de tratar el clima o solo de proteger a la ciudad, por ejemplo, del clima, sino también el proteger las diferentes especies que habitan en el lugar. Son realmente muy importantes. Temas como la polinización, temas como la descomposición, temas como el equilibrio del clima también, tienen mucho que ver con el equilibrio de las especies silvestres o de las especies propias de un lugar para lograr esa sostenibilidad. No podemos hablar de un desarrollo sostenible únicamente basándonos en la población humana, la actividad industrial y el cambio climático. No, es realmente importante el tema de la biodiversidad, ¿sí? Para lograr ese equilibrio. Dice que el objetivo se alcanzará mediante una estrategia multifocal que incluye 3 resultados interconectados que desarrollarán un entorno propicio para la generación de beneficios ambientales a través de modelos de producción agrícola, productos forestales no maderables de manera sostenible, incentivos económicos derivados del mejoramiento de mercado y de la conectividad entre zonas núcleos de áreas protegidas dentro del paisaje, productos sostenibles de la cadena volcánica central. Esto se refiere a que hay varias aristas del proyecto, ¿verdad? Para lograr los paisajes resilientes, pues obviamente habla del tema de el paisaje productivo, ¿verdad? Decíamos en clases anteriores que un paisaje productivo se va a referir a un ecosistema donde yo obtengo un bien o servicio. Habla de productos no maderables, entonces sí son productos forestales, pero no como árboles de tala, por ejemplo. A eso se refiere, ¿verdad? De repente, al lograr el paisaje, el equilibrio de los ecosistemas, yo puedo tener una mejor calidad de agua, una mejor calidad de suelo, etcétera, etcétera. A eso se refiere el tema de ser no maderables. Habla de incentivos económicos, ¿verdad? Los incentivos económicos son importantes puesto que permiten que las personas se interesen y también otras instituciones de repente pues se hagan partícipes de los proyectos. Luego más adelante habla de una reducción de la deforestación hasta el 19%. Aquí habla en hectáreas cuánto es y cuánto es total de toneladas de dióxido de carbono o de gases de efecto invernadero que se van a reducir a raíz de la reforestación o evitar que se deforeste, ¿verdad? Habla también del tiempo, del plazo, habla de 7 años y el costo aproximado en dólares. Si se dan cuenta, es una cantidad bastante grande, habla de 11 millones de dólares aproximadamente. O sea, los proyectos ambientales obviamente hay en mayor o menor escala, pero sí son bastante largos para ser sostenibles, pues no puede ser un proyecto de 2 meses y pues es bastante caro también, ¿verdad? Por lo general los proyectos ambientales se trabajan
en apoyo institucional con el Estado. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí. Solo voy a admitir a alguien. Ok. Bueno. Básicamente la idea de esto, ustedes, es que veamos la importancia de la gestión ambiental. Eso es lo importante de un proyecto, que nosotros veamos cuán importante es todo lo que se requiere y que de repente debemos saber bastante. No es ser todólogos, pero sí tener un poco de idea de varios temas, ¿verdad? Porque pues sí, aquí habla de cambio climático, que es algo directamente ambiental, habla de tema forestal, que también es algo ambiental, pero de repente habla algo de la participación ciudadana, por ejemplo. Habla también del tema de interinstitucional. Entonces, esos temas de repente uno no los maneja al 100%. Si uno es ambientalista al 100%, pues uno no sabe cómo funciona el Estado, cómo funcionan las políticas públicas, cómo funcionan los proyectos ambientales. Sin embargo, pues no está de más aprender un poco. No es tampoco saber o ser especialista de cómo funcionan las políticas públicas, pero sí tener idea que es necesario considerarlo o asesorarse de alguien docto en la materia para poder ejecutar un plan ambiental o de gestión ambiental de forma sostenible y forma correcta. No podemos decir, bueno, yo soy especialista de ambiente, yo me sé de memoria todo cómo funciona el agua, el aire, el suelo, ya voy a hacer un proyecto. No, porque vemos que es también importante el tema de cómo se lo voy a vender yo a la comunidad, cómo lo voy a vender yo al Estado, si es un proyecto macro, ¿verdad? Y cómo voy a obtener los permisos. Entonces, hay ciertos requerimientos que van más allá de lo ambiental, o también el tema de incentivos económicos. Eso es algo que sabe alguien que es economista o que sabe algo de administración. Este proyecto, pues ahí está, adicional de los objetivos o del objetivo general y los específicos y la finalidad, pues todos los proyectos ambientales llevan un mapa o un sistema de coordenadas, depende, se presenta distinto donde está el área de intervención del proyecto. Entonces ahí habla de repente, habla del recurso hídrico, porque habla de las vertientes por ahí en la parte de abajo, habla del límite de las cuencas hidrográficas. El agua definitivamente es un tema crítico y súper importante en cualquier proyecto. No importa si es de un paisaje productivo o no importa si es de gestión del clima, siempre es importante la ubicación y la delimitación de las cuencas hidrográficas adyacentes, a modo de ver si hay una relación en cuanto a la calidad del agua o si podemos obtener ese recurso para implementarlo dentro del programa. En este caso, el color verde es el territorio donde está la prioridad del proyecto. Sería esto de acá. Sería en el sur del país, ¿verdad? Este proyecto. Luego, pues todos los proyectos ambientales, al igual que el anterior, habla de un pequeño diagnóstico. El diagnóstico ambiental, ahí es donde está pues parte de lo que vimos, tiene que hablar de cómo es el clima, tiene que hablar de cómo es la distribución socioeconómica, ¿verdad? De cuántas personas hay, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos son indígenas, depende cómo sea el proyecto, se puede segmentar más ese diagnóstico, ¿verdad? De repente solo me habla hombres, mujeres, de repente me habla hombres, mujer, niño, adolescente, de repente me habla dentro de mujer, mujer indígena, mujer con alfabetismo, o sea, me puede hacer un diagnóstico mayor o menor. Me habla de los recursos de repente energéticos que tiene, del acceso al agua, de la distribución de la riqueza. Eso es algo importante de un diagnóstico ambiental que siempre va en un proyecto. Por ejemplo, acá dice en Guatemala la población depende en gran medida de los bosques como su principal fuente de combustible. Es obvio pensar, ¿verdad?, que en el área rural de repente el mayor hidrocarburo o la mayor combustible es la leña, ¿verdad? O el carbón. El 95.3% de la población rural utiliza la leña como recurso energético. Aquí habla cuántos metros cúbicos por persona por año, mientras que a nivel urbano el 50%. Si vemos, es casi que el 100% de las personas, según este diagnóstico en el área rural, utilizan la leña como recurso energético. Y en la capital, pues pareciera que de repente no, pero sí, aún el 50% de la población depende de la leña como fuente energética. Entonces ahí está cuántos metros cúbicos por persona por año. El uso de la leña fuera de áreas protegidas mediante las licencias de aprovechamiento se redujo de 22,000 en 2006 a 7,000, aproximadamente 8,000 hectáreas en 2010. Quiere decir que en 4 años hubo una reducción.
Aquí dice cuántas toneladas fue lo que, o en volumen, ¿verdad? Cuántos metros cúbicos fue lo que varió. Eso se traduce en un mayor aprovechamiento de las plantaciones forestales como una reducción de la disponibilidad de bosques. Entonces, en este caso, la gestión ambiental pudiéramos decir, bueno, esa reducción se pudo hacer debido a que se buscaron alternativas de la leña, ¿verdad? Tal vez yo obtengo la energía a través de otra forma, combustión de otro cuerpo, de repente utilización de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Actualmente en la gestión ambiental se utilizan, por ejemplo, el tema de las briquetas o de los pellets, que son pues prácticamente compactaciones o ustedes vienen, agarran un sustrato, ¿verdad? Que puede ser cualquiera, como por ejemplo, eh, por lo general los pellets y las briquetas deberían ser residuos, ¿verdad? Por ejemplo, la papa. Usted viene y pela la papa, se come solo la papa, toda esa papa la tira, la cáscara, entonces eso eventualmente se pudiera procesar, hacer una composta o un tipo de mezcla y compactarla. Y puede ser que si el poder calorífico de la combustión de ese pellet, perdón, o esa briqueta es buena, pues puede ser un sustituto de la leña. Entonces, aprovechar los residuos y no utilizar directamente la leña. Esa puede ser una estrategia de reducción. Luego habla de que el país también ha experimentado una degradación acelerada de la tierra, ¿verdad? Eso es más la erosión, que fue algo que vimos, y un alto nivel de dependencia de agroquímicos para compensar la pérdida de la productividad. En el tema de paisajes productivos, eso es bien importante, ¿verdad? De repente, no me dejarán mentir que uno ve unas papas gigantes o unas cebollas gigantes o unas papayas o diferentes alimentos gigantes, ¿verdad? En ocasiones es por el tema de la dependencia de los agroquímicos o los fertilizantes, ¿verdad? Que no está mal, sin embargo, si no se utiliza de forma inteligente, de forma planificada, entonces tenemos problemas porque entonces se erosiona el suelo y se modifica biológicamente el cultivo. Entonces, eso puede tener de repente un impacto en mi persona al ser consumidor porque de repente se alteró biológicamente el cultivo y se erosiona el suelo, se pierden los minerales y entonces no es una práctica sostenible porque si yo obtengo ahorita de repente más producto, ¿verdad? Porque es lo mismo de mayor tamaño, pero en un futuro de repente el suelo ya no va a lograr remediarse y ya no va a tener los nutrientes para seguir produciendo. Luego del diagnóstico, que este es solo un extracto, les voy a subir este proyecto al aula virtual por si alguien lo quiere ver y quiere, pues este solo es un resumen a grandes rasgos. Habla de las soluciones, ¿verdad? O los resultados que ellos vienen y propusieron respecto a cada uno de los impactos ambientales o de los diferentes vulneraciones o riesgos que ellos encontraron. Entonces dice, las y los pequeños agricultores y productores carecen de incentivos y la capacidad necesaria para implementación de prácticas de producción sostenible que puedan generar beneficios ambientales globales y mejorar su calidad de vida. Entonces, esa es una posible respuesta que ellos pueden encontrarle a estas problemáticas y aquí está la descripción. Hay varias, ¿verdad? Pero solo traigo algunas. Luego dice, el objetivo del proyecto es la incorporación de objetivos de conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de la tierra en paisajes productivos de la cadena volcánica central que contribuyen al bienestar de las poblaciones locales y generación de múltiples beneficios ambientales. Los resultados como tal de este proyecto eran desarrollar un entorno propicio para la generación de múltiples beneficios ambientales globales mediante modelos sostenibles de producción agrícola, forestal e incentivos económicos derivados de mercados mejorados y servicios ecosistémicos. O sea, encontrar un panorama en el cual hayan diferentes beneficios ambientales a través de producción agrícola, o sea, de cultivos y de bosques o paisajes, a través de incentivos económicos para mejorar los servicios ecosistémicos. El segundo resultado es generar múltiples beneficios ambientales a través de la conectividad de las áreas protegidas dentro de los paisajes manejados sosteniblemente en la cadena volcánica. Y tercero, una gestión del conocimiento y monitoreo y evaluación.
esto es bien importante. Casi todos los proyectos ambientales, o cuando hablamos de desarrollo sostenible, decíamos que era un desarrollo pensando en el futuro, ¿verdad? Es aquel desarrollo que se logra sin comprometer a las próximas generaciones. Hay muchísimas definiciones, pero la idea es que para yo lograr garantizar que ese desarrollo va a ser sostenible, entonces yo voy a tener que monitorear, perdón, y evaluar posterior. Yo no puedo decir, bueno, yo ya hice mi proyecto 2 años y ahí quedó. No, porque puede hacer que, por ejemplo, las prácticas sostenibles se realicen solo durante el proyecto y yo me voy, quito el proyecto y a los 2 días ya no se hace. Entonces todo lo que se hizo se pierde. Por eso es el tema de monitoreo y evaluación. Casi todos los proyectos ambientales macro se trabajan en el tema de políticas de Estado o políticas municipales, porque la idea es fortalecer a las instituciones para que el día que el proyecto se retire, las instituciones continúen dando las condiciones para poder continuar con un proyecto ambiental. Luego habla de la estrategia del proyecto. Dice que todas las estrategias del proyecto se insertan como parte del CATUN, que fue lo que vimos la clase pasada. O sea, todo corresponde u obedece a las políticas del CATUN. Luego habla también de la Política Nacional de Desarrollo. O sea, la idea es que todos los proyectos ambientales van orientados, en el caso de Guatemala, hacia las políticas o los documentos de desarrollo en Guatemala. Y eso veíamos que siempre va a corresponder, por lo menos los recientes de 2015 para acá, a los ODS. O sea, va a hablar del acceso al agua, va a hablar de la educación de calidad, va a hablar del fin de la pobreza, va a hablar del hambre cero, va a hablar de la acción por el clima, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Fue muy rápido, creo yo, ¿verdad? ¿Vamos bien? Vamos bien, Inge. Ok, perdón si soy un poco rápido, pero es que si no, no voy a terminar. Pero igual, esto solo es para que vean cómo es un proyecto ambiental. Esto no lo voy a evaluar como tal en el examen, que me digan cuál es el resultado número 3 del proyecto de paisajes resilientes en la cadena orgánica. No, solo es para que vean la aplicación, que realmente el tema de desarrollo sostenible, el tema de objetivos del desarrollo sostenible, sí son, sí se utilizan. O sea, sí se utilizan y se seguirán utilizando hasta que las Naciones Unidas, pues, decida si los va a prolongar más tiempo, si les va a cambiar de nombre, si los va a enfocar diferentes, pues de momento esto es lo que se usa. Vemos aquí, dice el proyecto es parte de PNUD con el desarrollo sostenible, aquí lo menciona parte del CANTUN, luego hay otro apartado donde realmente ellos pues señalan que ODS se están cumpliendo, ¿verdad? Entonces el proyecto ambiental como tal, pues obedece al objetivo de erradicar la pobreza, del hambre cero, de la equidad de género y empoderamiento de mujeres. Es lo que les decía, que la equidad de género como tal está orientada al empoderamiento de sectores vulnerables, que son mujeres y niñas en este caso. El agua limpia y el saneamiento, la energía limpia y accesible, un empleo decente y crecimiento económico, consumo y producción responsable, acción por el clima, manejo sostenible de bosques, etcétera, etcétera. O sea, si vemos este proyecto ambiental que se empezó, si no estoy mal, empezó en 2018, creo yo, corresponde a Objetivos de Desarrollo Sostenible ya. Está en marcha, ese creo que termina, si no estoy mal, en 2025, o sea, en 2 años. Luego habla de mecanismos de financiamiento, entonces por ahí habla que va a trabajar en conjunto con municipalidades, con CONAP, con parques regionales, con la municipalidad de Tecpan en este caso, en fin, o sea, si vemos todos los proyectos ambientales, como les digo, tiene un trabajo en conjunto, no es únicamente una persona o una organización, sino que siempre son equipos multidisciplinarios y de diferentes instituciones, sobre todo en el tema del financiamiento y de la aprobación. Luego habla de cuánto dinero, en fin. Posterior a los resultados, el diagnóstico, las alianzas, siempre va a llevar el plan de monitoreo y evaluación. Un proyecto ambiental que no tenga un plan de monitoreo y evaluación es imposible que pueda denominarse como sostenible. La única forma de la sostenibilidad o de lograr o alcanzar esas sostenibilidades a través de un plan de monitoreo y evaluación.
En el plan de monitoreo y evaluación usted va a poner estrategias, tiempos tentativos de cómo evaluar y monitorear que se siga cumpliendo. Por ejemplo, si usted está poniendo prácticas agrícolas, bueno, pues a cada 5 años se va a hacer una evaluación o cada año se va a hacer una evaluación de si realmente se siguen cumpliendo. Ese es un plan de monitoreo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cada cuánto? ¿Qué va a consistir esa evaluación? ¿Será que solo lo va a ver de lejos? ¿Será que va a encuestar a las personas? ¿Será que va a ir? Ese es un plan de monitoreo. Si el proyecto termina, obviamente no es infinito, entonces, pues, ¿quién lo va a hacer? La municipalidad, porque la municipalidad siempre va a estar ahí. El Estado siempre va a estar ahí, aunque el proyecto ya no lo esté. Aquí menciona, pues, los resultados del proyecto serán monitoreados anualmente y los evaluados periódicamente durante la ejecución. Luego explica más o menos. Esto es más amplio, estos solo son extractos puntuales del proyecto. Luego habla de los arreglos de gobernanza y gestión, o sea, de quiénes lo van a hacer, cómo lo van a hacer, a través de qué mecanismos lo van a hacer. Y básicamente, pues ese sería el proyecto. Este proyecto es bastante largo, como les digo, se los voy a compartir, son como 165 páginas más o menos, pero la idea es solo que vean cómo es un proyecto ambiental, que obviamente es con base a todo lo posible visto ambiental, pero siempre de la mano con lo que es desarrollo sostenible, los objetivos del desarrollo sostenible, y de eso van a ser el monitoreo y la evaluación. ¿Alguna duda con el proyecto? ¿Todo claro? A ver, ¿quién levantó la mano? Sería Buenos Angélica. días, Inge. Buenos días. Una pregunta ¿Qué mando? digamos, para poder optar y realizar un proyecto así, ¿qué profesionales están llamados a realizarlo o todos pueden realizar un Sí, proyecto así? realmente un proyecto ambiental ideal, pues parte de un problema, ¿verdad? Primero, por ejemplo, que usted quiera solucionar el acceso al agua en una comunidad en X lugar. Ese puede ser un proyecto ambiental. Entonces, a raíz de eso, usted busca qué especialistas son los que más se adecúan. Realmente nadie está de más en un proyecto ambiental, porque, por ejemplo, una trabajadora social, alguien me dice, no, es que o un psicólogo, digamos, que no está mal, pero alguien puede decir, mire, pero él, ¿qué tiene que ver con ambiente? Tal vez con ambiente directamente no. Sin embargo, en el tema de socialización de la información, pues sí es importante, porque un trabajador, una trabajadora social, pues sabe cómo piensan las personas, sabe cómo viven, saben qué necesitan y saben cómo entrarle a las personas, igual que un psicólogo. Entonces, aunque aparentemente usted me diga, no, que esto tal vez es solo un financiero por el tema del dinero, un especialista del Estado y un especialista ambiental, tal vez son los clave, pero ninguna profesión está de más. De repente, hasta un médico, ¿verdad? Me puede decir, no, mire, puedo yo incluir un tema de la salud integral también, pues por ahí va. Entonces, realmente en los proyectos no hay como un catálogo de decir solo XY. Por lo general, siempre lo hace un agrónomo, un ambiental, pero no puede ser también un abogado, puede ser un ingeniero, o sea, realmente no hay ninguna restricción. Lo importante es que tenga las competencias para lo que usted quiera hacer. De repente, sí se busca más un agrónomo por el tema de las firmas o un ingeniero ambientalista, pero o un civil, también los civiles hacen mucho el tema de la gestión ambiental, porque pues la ingeniería ambiental en Guatemala relativamente es nueva, no es tan antigua. Actualmente en los estudios de impacto ambiental hay mucho arquitecto, mucho civil, porque ellos hacen de repente las firmas de un edificio o algo así, pero si tienen las competencias, que es una firma, conocimientos ambientales, pues no importa la profesión. ¿Podría darnos un ejemplo, un proyecto más sencillo con un tiempo más corto? Bueno, pues puntual, ahorita no se me viene un pequeño, porque la mayoría que tengo en mente son grandes, pero un ejemplo es el que les digo, de que usted de repente quiere ver el acceso de la calidad del agua o el acceso y calidad del agua de una comunidad. Ese puede ser un pequeño, porque puede delimitarlo bien, tal vez no toda la cadena volcánica, sino tal vez un municipio o una zona de un municipio. Con eso es suficiente. El acceso al agua, puede ver tal vez la reforestación de un área protegida, por ejemplo, o la conservación de un área protegida, eso puede ser.
que por ejemplo en área protegida pues va a ser un bosque de repente. Entonces usted va, vuelve a sembrar, ve que todo esté bien. Eso puede ser un proyecto obviamente a corto plazo y que no requiera un grupo tan grande. Igual, aunque sea pequeño, al momento de reforestar o de proteger o de ver el agua, igual estamos obedeciendo a los objetivos de desarrollo sostenible. Igual. Siempre los proyectos que son de apoyo comunitario, indistintamente sea micro, sea macro, siempre lleva autorización y trabajo con el gobierno municipal, en este caso. Si es un micro, siempre va a necesitar una autorización de la municipalidad para poderlo hacer. Por lo menos. Ingeniero Cocohuagua. Este es una de las personas, perdón el ejemplo, con gusto, Erika, que tengo duda de la asistencia. Entonces, por favor, si a alguien no le aparece, me dice, porque, por ejemplo, no logro identificar quién es. Dice dónde se puede consultar, cuáles serían los instrumentos ambientales para un... Bueno, en cuanto a los estudios de impacto ambiental, el Ministerio de Ambiente, usted puede buscar en la página, o sea, www.mar.gov.gt, ahí está todo. Usted puede buscar, lo primero que tiene que buscar es el listado taxativo, que es un documento donde están las diferentes categorías de los impactos ambientales, y luego, pues ahí usted busca qué requisitos son, porque en función de la letra o de la categoría, entonces usted viene y ya, porque no son igual, o sea, un estudio C no es igual que un B2, no es igual que un A, o sea, dependiendo de la categoría, ahí están los requisitos, pero todo está en la página del Ministerio de Ambiente. ¿Sí? Bueno. Norma Edith, muy bien. Entonces, sí, tus normas, si de repente revise su asistencia, si le faltan, es por eso. Igual si hay alguien más, por favor, que no le aparezca la asistencia, por favor, avisar. Bueno. Gracias, Entonces, Inge. vamos a continuar. Gracias. Gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces ya posterior a todo lo que hemos visto, pues les voy a presentar a grandes rasgos lo que podemos considerar como legislación ambiental o lo que tenemos como legislación ambiental en Guatemala. Esto es mucho más extenso, solo les traigo como que la base de lo que podemos utilizar para poder pasarnos en cuanto a un proyecto ambiental, porque obviamente la gestión del agua, la gestión del suelo, la gestión del aire, pues en Guatemala tristemente no está legislado al 100%, pero no, que eso no quiere decir que no haya ninguna ley, claro que no, sé bastantes leyes, hay reglamentos, hay acuerdos, hay diferentes documentos, pero el problema actual es que los temas ambientales no son como prioridad, entonces la gente ni siquiera está informada que puede denunciarlo, que puede hacer, menos en la ejecución de las mismas, ¿verdad? Entonces no es que no haya nada, tampoco, de hecho hay planes de acción nacional contra cambio climático, etcétera, pero más o menos les traigo las bases de lo que ustedes pueden consultar en determinado momento. Esto no se los pensaba compartir en el aula virtual porque si ustedes lo buscan en internet, ahí están. Por ejemplo, este es el decreto 6886, o sea, de 1986. Estamos hablando de hace casi 40 años, no fue el año pasado, no es hace 2 meses, que es la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Esta es la ley base en Guatemala en cuanto a la protección y mejoramiento del medio ambiente. Esta es como que fuera nuestra constitución, por decirlo así, en temas ambientales. De esta deberían de desprenderse la ley del agua, la ley del suelo, la ley del aire, o como sea que le llamen, a raíz de esto, porque este es el lineamiento base. En el título primero de esta ley o de este decreto, habla de los objetivos generales y el ámbito de aplicación de la ley. Luego habla de los sistemas y elementos ambientales, habla del sistema atmosférico, o sea, del aire, habla del sistema hídrico, o sea, del agua. Habla del sistema lítico y edáfico. Veamos que sistema lítico, por lo general lo lítico se va a referir a los minerales y las rocas, mientras que lo edáfico se va a referir al suelo. Vemos que habla de la prevención y control de la contaminación de ruido, o del audio, ¿verdad? Habla que es audial, también otro sinónimo, otra forma de llamar al ruido. Habla de la contaminación y prevención de la contaminación visual, que al final de cuentas también es un tipo de contaminación. Y habla de la conservación y protección de los sistemas bióticos, o sea, de la biodiversidad. Si vemos este decreto es bastante completo,
porque menciona agua, menciona aire, menciona suelo, menciona rocas, menciona el ruido. El ruido, si ustedes no lo sabían, pues también está regulado. El ruido, pues hay valores máximos de exposición y de decibelios o de niveles de intensidad de exposición al ruido. Por ejemplo, usted no puede estar expuesto más de, no sé, 2 horas a cierto nivel, porque al final de cuentas usted puede tener daños irreversibles en su audición. Hay varias personas, yo por mi trabajo pues he tenido la oportunidad de verlo del tema de impacto ambiental, y fíjense que esto es clave en el tema de las iglesias, porque sobre todo en las iglesias pues cristianas, de repente que los servicios duran 2, 3 horas, está bien, pero el problema es que de repente se escucha demasiado. Entonces, han habido denuncias en diferentes lugares porque el ruido es demasiado alto. Y si es, pues sí se puede como corroborar con un decibelímetro, de ir yo y digo, bueno, mire, es tanto tiempo y se pasa de lo que yo debería estar expuesto, pues sí puedo tener multas asociadas. Entonces, eso yo lo puedo defender con un estudio de impacto ambiental. O sea, una iglesia sí pudiera tener un estudio de impacto ambiental enfocado al tema del sonido. De hecho, en las iglesias he visto que de repente tienen como paneles de acrílico o algo que permiten aislar el sonido para que no sea tan grande. Entonces, si vemos hasta el sonido, es un tipo de contaminación y sí está contemplado dentro de la legislación de Guatemala. Luego, igual, el tema visual también, ¿verdad? De repente con las propagandas, ahorita en el tema de las votaciones, que de repente pues llenaron el país de mantas, de pinturas, de mantas publicitarias, de vinílicos, etcétera, también forma parte de la contaminación visual y pudiera regularse. El problema es que uno no está enterado que se puede hacer y al final de cuentas de repente no florecen al 100 las demandas, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Y esto pues ya sería más en conjunto con una municipalidad, el tema de limpiar y de ver que esté limpio el paisaje, ¿verdad? Y obviamente pues el tema biótico o de la biodiversidad, que es algo clave e importante, como les decía, que no es imposible hablar del tema sostenibilidad y equilibrio ambiental si nosotros no tomamos en cuenta a los seres vivos. Adicionalmente, les menciono algunas cosas porque realmente el curso no es de legislación ambiental al 100%, pero sí es importante que sepamos que en Guatemala sí hay algunos indicios o alguna legislación, sí hay legislación de algunos temas, ¿verdad? No es que no haya nada, no, claro que sí hay. Lo único es que de repente no se ha aplicado como debería, porque de repente ahí está el tema de las concesiones o el tema de ciertas actividades industriales que de repente no están reguladas al 100%. Por ejemplo, el tema del acceso al agua es algo importante porque yo les puedo mencionar más de 10 empresas en Misco, por ejemplo, que no tienen racionalizado el tema del agua. O sea, ellos pueden extraer el agua como ellos deseen y la disponen como que fuera un agua normal, un agua domiciliar. Por ejemplo, yo me bañé y el agua se va en el drenaje. Similar pasa con varias empresas. Entonces, ¿dónde está ahí la legislación ambiental, verdad? Creo que el problema más ha sido en el tema de la aplicación de lo que ya está. En Guatemala nosotros tenemos, aparte del decreto de la ley de mejoramiento del ambiente, en 2013 está el decreto 7/2013 del Congreso, el cual se llama Plan de Acción Nacional de Cambio Climático. O sea, nosotros sí tenemos, que también se conoce como PANC, que son el acrónimo o la abreviatura, ¿verdad? PANC con doble C. Este plan está creado a través de las políticas de Estado, del decreto de ley de protección del mejoramiento y mejoramiento del medio ambiente, que nos da estrategias, acciones concretas a implementar para poder mitigar y hacer resilientes ante el cambio climático. Este lo hizo el Consejo Nacional de Cambio Climático. Por si no lo sabían, en Guatemala hay un Consejo Nacional de Cambio Climático y se trabajó en conjunto con CGPLAN. CGPLAN por lo general tiene mucha participación porque CGPLAN es la Secretaría de Planificación. Cuando hablamos de desarrollo, casi siempre hablamos de la planificación. El desarrollo es planificado, no es espontáneo ni es porque se me ocurrió, sino que hay un trabajo de campo anterior o de fondo, ¿verdad? Por lo general en el Estado es CGPLAN quien ve este tipo de situaciones. Adicionalmente tenemos la COBANOR, que es la Comisión Guatemalteca de Normas, ¿verdad? En la CN 29000, donde nosotros vamos a encontrar especificaciones para calidad de agua. La 29001 es la de
29001, como le quieran llamar, es la de agua para consumo humano. Sin embargo, si ustedes buscan la 29002, 29003, 29004, toda la serie 29000, donde hay especificaciones de agua, de repente para, no sé, para uso humano, para desechos, para una embotelladora, por ejemplo, ahí encuentran ustedes los parámetros de calidad del agua. También para aguas contaminadas o lodos, tenemos un reglamento de descarga y reuso de aguas residuales y de la disposición de lodos. Por lo general, al agua ya utilizada le vamos a conocer agua residual. Y el agua que está muy, muy contaminada se va a denominar lodo, que es el acuerdo gubernativo 236-2006. Si ustedes lo buscan en internet, ahí está. De hecho, hay uno más reciente porque este ha tenido reformas, ¿verdad? Les estoy mencionando los primeros en salir. Sin embargo, pues esto, el tema ambiental en general es evolutivo y es progresivo. ¿Por qué? Porque lo que está hoy probablemente no esté en 10 años, probablemente no esté en 50 años. Las políticas de cambio climático definitivamente no son las mismas en 2013 de las de 2023 ni las de 2050. Porque cada vez hay diferentes factores, entonces el tema ambiental está en constante desarrollo y crecimiento. También tenemos la ley forestal, que es el decreto 101/96. O sea, fue 10 años después de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. También tenemos las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública, que cada año las saca Segeplan. En esas normas, por ejemplo, ahí me dice, por ejemplo, si usted va a hacer un proyecto público, así sea una cancha, sea un parque, sea lo que sea, una construcción, ¿verdad? Que en determinado momento va a ser público, Segeplan les da las SNIP, que son las normas de planificación, o el sistema de planificación, y ahí les dice los requerimientos para inscribir un proyecto. Y en todos los proyectos, indistintamente sean ambientales, les pide una evaluación ambiental. Siempre, 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 siempre. De ahí de repente va a ser el apoyo con Conred, ¿verdad? Por ejemplo, o con alguna institución que sepa el tema de riesgo, pero el tema ambiental es sumamente importante. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todo claro? Ya me pasé unos minutos ustedes, perdón. ¿Todo claro? Sí. Bueno, entonces, pues eso sería todo por la clase de hoy. Esas son algunas, gracias, esas son algunas, esas son algunas de las normas que hay. Voy a ver si les encuentro algunas, tal vez sí se las voy a cargar al aula virtual para que las vean. Como les digo, el curso no es tanto de legislación ambiental, por eso es que no se les mencionó tanto. Sin embargo, lo importante es que ustedes investiguen, vean y conozcan que sí hay normas en Guatemala en cuanto al ambiente, aunque aparentemente no lo haya, pero lo que afecta bastante pues es el tema de la interpretación y la aplicación de las normas. ¿Sí? Bueno, entonces pues de mi parte es todo por el día de hoy. Muchas gracias por la asistencia al curso. Entonces, les repito, ahorita ya se habilitó el examen de reposición para las personas que lo necesiten o lo desean hacer. Es opcional. Las notas yo espero tenerlas el día lunes de zona, entonces tenemos revisión hasta el día viernes. Tienen para decirme, mire, le faltó esta nota, mire, yo saqué 100 y me puso 200, por favor. Walter. Perdone, ingeniero, este examen solo viene en la unidad 10, ¿va? Sí, en el examen de reposición sí. Pueden, como tip, veamos, revisemos la presentación 10 porque de eso sale. Por favor. Muy bien. Y el final sí tiene todo, ¿verdad? En el final sí viene todo. Son como 12 preguntas, pero tampoco crean que les voy a pedir que me digan las fechas. No, o sea, son preguntas básicas que deberíamos de saber. Es de opción múltiple, tampoco es de escribir ni nada.